Y ahí leemos lo siguiente, el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Que en esta mañana, pues Dios bendiga su palabra en medio de nosotros. Pedimos al Señor que pueda obrar de tal manera en nuestras vidas, en todos los presentes, de tal manera de que Él pueda manifestarse con poder y gloria y darnos entendimiento para que podamos despertarnos a esta realidad que tanto necesitamos, que es el avivamiento. En pantalla tenemos el título, que es la función del líder en el avivamiento. Es el título que le hemos puesto a este sermón, y sabemos que cuando hablamos de líder no aparece en la Escritura ese término. Por lo tanto, queremos decir que cuando hablamos del líder y la función que realiza en el avivamiento, queremos decir cualquier persona que tiene a su cargo una responsabilidad espiritual delante de otros. De este es el que estamos hablando en este momento. De cualquier persona que tiene una responsabilidad, que Dios le ha delegado una responsabilidad espiritual y que tiene a su cargo personas. Podemos hablar, por lo tanto, de pastores, de líderes, consejo, de padres. Estamos hablando, ¿verdad?, de personas, de maestros de la escuela dominical. Es decir, cualquier persona a la que Dios le haya colocado delante de otros, es de la persona que en esta mañana queremos hablar. ¿Qué función tienes tú, querido hermano, querida hermana, en tu hogar? Esposo, esposa. ¿Qué función tienes tú, querido hermano, querida hermana, como diácono de la iglesia, como maestro de la iglesia, como responsable de un área de la iglesia? Por lo tanto, estamos todos involucrados. Este es el mensaje para ti y para mí. Es para todos, queridos hermanos. Y he comenzado leyendo este pasaje, el primero, porque es un contexto donde Dios, a través de Ezequiel, se encuentra en una situación, como siempre ha sido, caótica. El país, la nación, está bajo una situación caótica de pecado. España está también así, ¿verdad? El pueblo de Israel está viviendo un momento de crisis. También en España estamos viviendo en crisis según cómo se entienda, ¿verdad? Cuando no hay ese deseo de buscar a Dios, cuando vemos las iglesias que no están llenas de gente, ¿dónde están los hermanos? Os pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿dónde está el resto de la comunidad? ¿Dónde están? Damos por entendido que quien está trabajando no puede estar, pero los que no están trabajando, ¿dónde está? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Veis lo que estamos diciendo? Por lo tanto, hay una crisis en España, en todos los sitios, y cuando hablamos del líder y el avivamiento, estamos diciendo que, creo que está en pantalla ahora, aquí está, aquí está, ¿ya empezamos? Ping, ¿ya? Ahí hay una descripción, sí, bueno, ponte gafas, pastora, una descripción que yo voy a resumir, ¿verdad?, de un tal J. Parker, un gran teólogo que ya falleció y que nos dijo que es el avivamiento. Curiosamente, leía yo también esta mañana o anoche, ya no me acuerdo bien, leía otro gran teólogo europeo nuestro, muy cercano, llamado Jones, bueno, ya ni me acuerdo, se me ha olvidado. Bien, la idea es que también este teólogo cercano y europeo nos describía en términos muy cercanos que es un avivamiento. Un avivamiento es un acto soberano de Dios que no deja indiferente al creyente. Un avivamiento es un acto poderoso, determinado de Dios por su Santo Espíritu, que cuando viene, el creyente no queda como estaba. Y cuando
se manifiesta el poder y la gloria de Dios sobre un lugar determinado, el creyente es transformado, pero también los pecadores, si hay si hay gente dentro de la iglesia que aún no han rendido su corazón a Jesucristo, el pecador busca a Dios y se arrepiente. Es un avivamiento. Ahí hay una descripción, ¿verdad?, que yo la resumo de la siguiente manera. Es el acto soberano de Dios en las mentes y corazones de la obra de la gracia de Dios. ¿Sabéis lo que es la obra de la gracia de Dios? Es lo que Dios hace sin que tú lo merezcas, sin que el pecador lo merezca. Eso es la gracia. Algo que Dios nos da, que no lo merecemos nadie. Así que la obra poderosa, portentosa de Dios es derramando su gracia, dándonos poder. ¿Cuánto necesitamos eso, verdad? A veces somos flemáticos, no. Esa no es la idea, flemático. A veces somos, no tengo la palabra ahora, somos débiles, esa sí la palabra es correcta. A veces nos falta espíritu para dedicarnos al Señor, porque tenemos mucho espíritu para otras cosas, pero para las cosas del Señor, ¿verdad? Esta semana hablaba con una hermana y decía, es que no entiendo. Bueno, prefiero hacerlo más de otra manera. O sea, el servicio al Cristo tenemos que ser los voluntarios todos. Pero faltan voluntarios. ¿Qué hemos leído en el texto? Dios buscaba a alguien que mediara ante el pueblo, ante la nación, ante Dios, porque Dios iba a actuar actuando de una manera especial. Y no halló a nadie, dice el texto. Dice Ezequiel que busqué, dice Dios, y halló a algún líder. No halló a nadie. Os pregunto, querido hermano, querida hermana, si Dios te está buscando a ti, ¿tú vas a responderle? ¿Vamos a responderle a Dios en esta mañana? ¿Somos capaces de entender que lo que Dios quiere es que tú seas clave y no clavo en la vida de la comunidad de tu iglesia, en la vida de la comunidad de tu hogar, en la vida de la comunidad donde tú estás, tu contexto social, el colegio, el trabajo, tus amigos? ¿Serás tú en esta mañana? ¿Seré yo quien responda a Dios en este mismo sentido? ¿Creéis, por lo tanto, que necesitamos un avivamiento? ¿Creéis realmente que necesitamos que Dios obre de tal manera que haya más fe, que haya más deseo de la oración, que haya más energía por llevar a cabo la misión de Dios? Son muchos los elementos, ¿verdad? Esta mañana fuisteis todos convocados. Todo el mundo lo recibió. Y me encontré en el despacho con Trey y el gato. Era una oportunidad de orar. Se entiende que hay gente que está haciendo otro ministerio, pero hay otros, ¿veis lo que nos está pasando? Necesitamos que Dios nos busque, que Dios nos renueve, que Dios nos avive. De eso queremos hablar en esta mañana, ¿verdad? El líder, el liderazgo. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? El líder. El privilegio que tenemos como iglesia es servir a nuestro Dios. Y el privilegio que Dios nos da también es ser líderes allí donde estamos. Y Dios nos está buscando, ¿verdad? Por lo tanto, no se limita al pastorado, ya lo hemos dicho, vamos adelante. Y en el avivamiento, el modelo que encontramos en la Escritura precisamente es este que estamos diciendo. Cuando hay un avivamiento, ¿sabéis lo que hace el Señor? Comienza con el pueblo. Comienza con el pueblo. Comienza por los líderes. Por ti y por mí. Y si los líderes no somos capaces de colocarnos a la brecha, si Dios nos busca y no somos capaces de responder, pues entonces Dios no puede contar con nosotros. Creemos que nuestro país está lejos de Dios, lo creemos. Creemos que nuestras iglesias no viven la vida de santidad que corresponde a cada creyente. Lo creemos, ¿verdad, pastora? Creemos que la misión que tenemos que desarrollar estamos también fallando. Lo creemos. Espero que también lo creáis como yo. Lo creemos. Pero necesitamos responder, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer. ¿Está la siguiente? Mirad. Enumero, más que describir, enumero, comenzando la historia del pueblo, ciertos rasgos, ciertas ideas muy breves. Moisés,
Dios llamó a Moisés como líder del pueblo de Israel, llamado para ser líder del pueblo. Pero en la Escritura se describe a este líder como siervo de Dios. Es decir, el líder, estamos hablando del siervo de Dios, de la sierva de Dios que Dios quiere utilizar para transformar tu hogar, para transformar tu iglesia, para transformar tu comunidad, para transformar donde tú estás trabajando, y ahí podríamos decir todo lo que podáis pensar. Él era el siervo de Dios. Pero Dios era el rey. ¿Veis la diferencia? Dios era rey y señor. Podéis reconocer a ciertos líderes que son carismáticos y que se posicionan en un lugar que no le corresponde. Yo lo conozco, ¿eh? A ciertos líderes que son los ungidos de Dios, ¿os suenan estos términos? Ungidos de Dios, que son como semidios, que no se le puede soplar. ¡Fu! Sí, que lo conocemos, ¿verdad? Toman el lugar que no le corresponde. Ese no es del siervo que estamos hablando. Ese es aquel que está tomando el lugar que no le corresponde. Y los hay, ¿eh? Estamos hablando del que sirve. Estamos hablando, ¿verdad?, de que en el caso de Moisés era líder, era siervo, pero realmente el rey y el señor era Dios. Y él era un sirviente. Recordamos a Josué, elegido también por Dios. Moisés no está, por ahora elijo a Josué, el joven Josué, que había aprendido a los pies de Moisés. Recordad una escena muy bonita que tenemos en el Antiguo Testamento. También él era conocido como el siervo de Dios. ¿Veis este término? Vemos a los jueces. ¿Quién eran los jueces? Personas elegidas por Dios como siervos de Dios. Oye, y una mujer, Débora. Como no había hombre, ahí estaba Débora, ¿verdad? Bueno, esta expresión no es correcta. Dios eligió a Débora para liderar a su pueblo. ¿Recordáis aquella historia también muy bonita de aquel capitán que no quiso ir por miedo y temor? ¿Lo recordáis? Bueno, este lenguaje coloquial no lo voy a decir. ¿Recordáis que no tuvo el valor de hacerlo por miedo? Sí, pastora, no sé lo que está haciendo la pastora con esta extraña. Pero fue Débora que valientemente, ¿verdad?, en nombre de Dios hizo lo que tuvo que hacer. Y Débora guió al pueblo, igual que los demás. Más tarde vemos, que el texto que hemos leído, que el pueblo quería ser como los demás pueblos. ¿Cómo quería el pueblo? Tener un rey. ¿Y qué hemos leído ahí? Que Samuel no quería que esto sucediera. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, que no te está desechando a ti. En cierto sentido, sí. Me está desechando a mí. Porque Israel quería ser como los demás pueblos, tener un rey al frente. Si yo soy el rey, yo soy el señor de este pueblo, me están desechando a mí. ¿Quieren que le gobierne un rey? Pues dáselo. Dáselo, permíteselo, ¿verdad? Esta actitud del pueblo de rechazar a Dios es un rechazo del gobierno y la autoridad de Dios. Y Dios lo permitió. Interesante. Voluntad permisiva. Me gusta ese término, que es teológico, ¿eh? Dios a veces permite cosas para que aprendamos y para que aprendamos, porque Dios es un padre. Y como padre bueno nos enseña, nos corrige, nos advierte, pero a veces nosotros como hijos somos muy... ¿Suena esto? A mí me está sonando la cabeza. Somos muy testarudos y muy cabezones, ¿verdad? Y Dios dice, pues nada, andad. Pegaros el porrazo y luego volved a mí. Así es Dios. Es que Dios es un padre. Dios es padre, hermano. Y como padre actúa de la mejor manera con sus hijos. Somos los hijos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos. Y hoy hay también una similitud de que lo que ocurrió en el pasado está ocurriendo también en el presente. Hay gente que asigna tanta importancia al liderazgo que eleva al liderazgo a la posición de Dios. Y cuando el liderazgo falla, ¿sabéis lo que ocurre, verdad? Lo sabéis. Se divide la iglesia, la gente no va y dice la gente, ¿y este era el pastor? ¿Este era el pastor que vino lo que ha pasado? Porque habéis colocado la mirada en quien no era. En un líder que ni era líder y era falso. Porque no habéis colocado la mirada en Dios. Cuando uno coloca la mirada en Dios, quien está al frente puede fallar y dice, si ha fallado, si le ha fallado a Dios y Dios lo quita de aquí, ya no estará más. Pero es que mi mirada no está puesto en el líder, está puesto en el que está arriba, el líder, Dios, el Señor, ¿verdad? También en la Escritura encontramos que Dios revela su voluntad a los siervos, para su pueblo, y actúa. Pero sus siervos son responsables de guiar al pueblo, a la comunidad, al resto. En tu hogar eres tú, esposo o esposa.
En el trabajo eres tú donde te encuentras, ¿verdad? En la iglesia somos nosotros los responsables de guiar al pueblo, de servir a Dios y de que el pueblo no nos sirva a los líderes, a los siervos. ¿Está la siguiente ahí? Ya el Señor nos habló de esto, ¿verdad? Mateo 20. Vamos a dar lectura a Mateo 20, 25. Mirad lo que nos dice Jesús, enseñándonos sobre el liderazgo. Mateo 20, 25. Mateo 20, 25. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo está señalando el rasgo esencial, primordial del líder, del siervo, de la sierva, ¿verdad? Es una persona que sirve a Dios sirviendo al pueblo con la característica, ¿verdad?, de que no se, como también diría en otro momento, ¿verdad?, no se enseñorea del pueblo, sino que, como Jesús, para servir, se humilla, coge el lebrillo, ¿verdad?, y le lava los pies a los discípulos. Es el que sirve. Y nunca mejor dicho, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Una frase muy sencilla, pero gran verdad. Hermano, ¿quién es nuestro líder? Jesús. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. ¿Quién es nuestro Dios? Jesús. Él es. Jesús es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Jesús ha tomado el lugar de cabeza. Recordad, ¿habéis escuchado esta frase? Yo he escuchado alguna vez que se ha dicho que en la iglesia la cabeza es el pastor. Yo lo he escuchado. Hermano mío. La cabeza no es el pastor. La cabeza es Cristo. El jefe de la iglesia es Cristo, no son los pastores. Efectivamente, los pastores, jefe y cabeza de la iglesia son aquellos que toman el lugar que no le corresponde y luego la iglesia va a un caos tremendo. Jesús es el Señor. Él busca personas con corazones de siervos. Ese es nuestro Señor. Y lo coloca al frente para que guíen a otros. ¿A quiénes Dios levanta y llama como siervos o como siervas para colocarlo delante de otros? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que escuchan su voz, a las ovejas que le siguen, ¿verdad? A los que tienen un encuentro con Él. O sea, el verdadero líder deja que Cristo lidere. ¿Está la siguiente? Líder espiritual, es decir, característica de un líder espiritual. Debe tener una vida sana, una vida de santidad. Esto es muy interesante. Porque a veces se escucha un sentimiento, y creo que lo habéis escuchado, ¿verdad? Ese sentimiento de que ahora que venimos los bautismos, yo me he encontrado en algún momento. Aquí no. Recordad que cuando yo hablo de otra iglesia. Mentira, estoy hablando de vosotros. Me he encontrado, pastor, no me puedo bautizar porque aún no he conseguido la santidad que necesitaba. ¿Pero qué me está contando? Me he encontrado con gente que dice que no se puede bautizar porque no es buena persona, porque no ha conseguido este estatus. Hermanos, si tuviésemos que pasar, ¿cómo te llamo aquí? Una regleta a los creyentes veteranos, ¿pasaríamos la lista? Os pregunto, querido hermano. Si yo me pasase a mí
una lista de Dios, de lo que Dios pide de mí, ¿yo pasaría ese estándar? ¿Tú lo pasarías? ¿Verdad que no, Sara? ¿Verdad que no? Estamos muy lejos de lo que Dios quiere de ti y de mí. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Pero me gusta esta otra parte, ¿verdad? Y es que ese inconveniente que pone a algunas personas se puede superar. La idea es que Dios conoce nuestro corazón y pecamos, somos pecadores arrepentidos, continuamos pecando, continuamos fallando, pero Dios lo que ve es nuestro corazón y ve tu actitud. ¿Que has caído? Levántate. ¿Cuántas veces caerá el justo? Dice el texto. Bueno, no me acuerdo cómo lo dice, pero ¿cuántas veces se levantará? Pues, vale, 7, es una forma simbólica de expresar. Cada vez que el justo se cae y se levanta, Dios lo levanta y lo perdona. ¿Veis lo que estamos diciendo? Porque somos el único incorruptible, el único incontaminado, el único que no peca nunca ni pecó, se llama Jesucristo. Tú pecas y yo peco. ¿Veis lo que estamos diciendo? Pero si yo he pecado, pido al Señor que me perdone y entonces conocen mi actitud y vuelvo al Señor y Él me vuelve limpiando. De eso es lo que estamos hablando. Dios busca líderes que tengan vida de santidad, que tengan un corazón deseoso de que Dios los siga limpiando. Porque bueno no hay ni siquiera uno. Ay, verdad, lo dice Santiago. Bueno no hay ni siquiera uno. Bueno, Santiago no, creo que es Pablo. No importa tanto. ¿Ves lo que estamos diciendo? Un corazón puro. Eso es lo que está buscando el Señor. En ti un corazón puro. Un corazón que se deleita en Cristo. Hermanos, ¿tú te deleitas en Cristo? Hermanos, yo me deleito en Cristo. Ay, Señor, perdóname. ¿Tú te deleitas en Cristo, querido hermano? Si tú diariamente te estás deleitando en Cristo, alabo a Dios sobre tu vida. Porque yo no me deleito todos los días en Cristo, ¿eh? Yo necesito un avivamiento. Necesito que Dios me transforme. Que a veces me acerco a Cristo por la mañana y lo hago de manera rutinaria. Como soy pastor, como tengo que orar, me acerco a la Biblia, me pongo a orar y ¿sabes lo que me ocurre? Que empieza mi cabeza, que sabéis que es como un disco duro, y me despisto y me voy por los cerros de Úbeda. Señor, perdóname. Jesús García, ¿tú necesitas un avivamiento? Sí, Señor. ¿Tú necesitas un avivamiento, hermano? Levanta tu mano si crees que necesitas un avivamiento. Levanta tu mano si crees que lo necesitas. Levanta tu mano, yo lo necesito. ¿Verdad, hermano? ¿Cómo lo necesitamos? Un avivamiento es el deseo de buscar a Dios sin que tú pongas mucho de tu parte. Claro, la parte es que, Señor, aquí estoy. Límpiame, satúrame, lléname, porque quiero vivir conforme a tu voluntad. Y entonces, lo hemos dicho muchas veces, un avivamiento es que hay algo que te impulsa, claro, el Espíritu Santo. Te impulsa a buscar a Dios, a orar. ¿Sabéis lo que ha pasado en Asbury? Lo hemos dicho, ¿verdad? Mira, lo último que leí que fue anoche o esta mañana, que ya no recuerdo cuándo ha sido eso, en Asbury se describía el avivamiento como que la gente estaba, en este caso este avivamiento no ha sido con grandes, ¿cómo se diría? Voy a utilizar términos bíblicos, grandes estruendo, no fue así, grandes movimientos, no fue así, una voz que debajo del cielo, no fue así, una tempestad, no fue así, pero se describe como un avivamiento. ¿Y sabéis cómo se describe? Que la gente estaba alabando y adorando al Señor y no querían marcharse. Y estaban continuamente adorando, alabando. Y describe, un periodista creo que fue, y me encantó, uno estaban en aquel contexto, en la Universidad de Asbury, Kentucky, Estados Unidos. Uno estaba jóvenes en el altar de rodillas orando, derramándose. Otros estaban cantando, otros estaban leyendo la Biblia. Es un avivamiento, pero es que no querían irse de allí. No querían marcharse. Hermanos, yo eso lo necesito. Mi iglesia, como pastor lo digo, lo necesitáis. Todos lo necesitamos. Lo estamos pidiendo. Que Dios haga algo en nuestra vida, ¿verdad? Que seamos como carbones encendidos para inspirarnos y para alentarnos. Así que es responsable, el líder, el siervo de Dios, que tiene su cargo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y no quiero tratarlo mal, los padres con los hijos, los pastores con los creyentes, los diáconos, los maestros, somos líderes. Tenemos un privilegio y tenemos una responsabilidad como padre, como diácono, como pastores, como grupo de área. Somos responsables, todos nosotros, de ser colaboradores de la obra de Dios en el mundo. Esa es nuestra responsabilidad. La Escritura muestra, ¿verdad?, que cuando Dios y el pueblo se aparta, Dios busca a líderes para que ayuden al pueblo a que vuelva a Dios el pueblo. Y el futuro
muchas veces, ¿verdad? Vemos en la Escritura, es esta dependencia, no, este llamamiento de Dios de los líderes. ¿Está la siguiente ahí? ¿Encontrará Dios en ti, querido hermano, querida hermana? ¿A este líder que necesita? ¿Crees que si Dios te llamara o te está llamando a ti para que tú seas líder, responderá que sí? ¿Estás dispuesto a que Dios me siga moldeando? ¿Estamos dispuestos a dejar mi agenda, la tuya? Porque nosotros somos mucho de agenda, ¿verdad? Para ajustarnos a la agenda de Dios, porque es que muchas veces la agenda de Dios no tiene nada que ver con nuestra agenda ni con la agenda de la iglesia. Hermano, miradlo bien, por favor. Yo soy mucho de agenda, de cuadrante, y a veces se me olvida porque ni los miro, tengo tanto ya. Yo soy de mucha agenda. Y lo sabemos, ¿verdad? Que a veces está bien organizarse, porque se aprovecha bien el día. Está bien tener tu agenda, porque se aprovecha bien el día. Pero, ¿qué es nuestra agenda o la agenda de Dios? Viene aquí a colación el buen samaritano. ¿Sabéis lo que hizo ese sacerdote? ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? La agenda del sacerdote, ¿cuál era? La religiosa, no era la de Dios. ¿Cuál era la agenda del levita? ¿La de Dios? No, la del levita, que tenía que llegar al templo. ¿Cuál era la agenda del samaritano? ¿Cuál era la agenda del samaritano? La de Dios. Ah, amigo, qué bueno. Y encima samaritano. ¿Veis? El religioso, el sacerdote, nosotros somos los religiosos, somos los sacerdotes, ¿eh? Tenemos nuestra propia agenda. Y a veces pasamos de largo y no atendemos a nuestra sociedad. No atendemos a la gente necesitada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto. ¿Veis lo que estamos hablando? Dejamos la agenda de Dios y vivimos bajo nuestra propia agenda. Que Dios nos despierte, que Dios nos haga ver que la agenda de Dios es la mejor, la correcta. ¿Dejaremos nuestra agenda para tomar la agenda de Dios? ¿Serás tú la persona que Dios te coloque en la brecha? Porque en Ezequiel Dios no lo encontró. Dios sigue preguntándote y sigue preguntándome. ¿Nos colocaremos en la brecha? ¿Seremos mediadores para, como siervos y siervas, interceder por tu familia para que no se me despiste del camino de Dios? En tu contexto donde estás trabajando para predicar el Evangelio, sabéis que hemos hecho un curso, podemos volver a hacer. Transforma tu trabajo, un curso de cómo ser eficaz en lugar de trabajo. Lo hemos hecho aquí, lo hemos ofrecido. En algún momento lo ofreceremos de nuevo. O sea, que tenemos herramientas para hacerlo. Estamos preparando en su momento, ¿verdad, querido hermano? Un curso de apología. ¿Alguien ha visto esta mañana el programa de Buenas Noticias? Yo lo he visto. Por esta mañana el programa de Buenas Noticias habla precisamente de eso, la gente joven, y preguntaba, bueno, ¿cómo podemos alcanzar a la nueva generación? Decía el joven, con preguntas que los jóvenes no hagan, Santi. La gente que nos pregunta, los jóvenes, muchas preguntas, porque son las preguntas que se están haciendo en el mundo agnóstico, en el mundo real, donde están, que no saben contestarlo. Pues esas preguntas son muy vital para crear nuestro propio cursillo para las preguntas. Y la apologética es defender lo que creemos. Iremos en su momento y lo hablaremos de eso, ¿verdad? ¿Nos pondremos en la brecha? Permitidme que os cuente, ahora, un testimonio, no soy yo, de un pastor de una iglesia, cómo fueron retados y desafiados en este sentido del que estamos hablando. Presta atención, por favor. Esto es un hecho real de hace tiempo atrás, de un testimonio real, ¿verdad? Lonnie era el pastor de una iglesia, escuchen bien, relativamente pequeña en Estados Unidos. Tras muchos problemas y frustraciones, había decidido escribir una carta de renuncia a su pastorado. En esos días, él participó en una conferencia donde el Señor le habló a través de la Escritura, como no puede ser de otra manera, y del aconsejamiento espiritual. Llegó a casa y dice que pasó los 3 siguientes días sobre su rostro y orando delante del Señor. Expresó Lonnie. Dios comenzó a obrar en su vida en la clase de liderazgo pastoral que enseñaba como parte de lo que encontramos en la Escritura. Una y otra vez confesaba que Dios tenía razón, que Dios tenía razón. Que a veces nosotros somos los que tengo razón, ¿verdad que somos los seres humanos? Que tenía razón Dios. Y entonces le pedía perdón a Dios. Señor, perdóname. Señor, perdóname. ¿Eso qué?
el Señor actuó en él con respecto a dos aspectos específicos. Uno, en su concepto del crecimiento de la Iglesia. Él estaba estudiando y tratando de aplicar los principios y métodos más modernos de crecimiento. Pero estando en la presencia del Señor, Dios le habló poderosamente a través de Mateo capítulo 16, versículo 18. Lo conocéis, ¿verdad? Yo edificaré mi iglesia. Es Cristo quien edifica la iglesia. Tú eres un colaborador. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Él sentía como que Jesús le decía, Loni, te hiciste dueño de mi iglesia. ¿Os suena esta frase? Te hiciste dueño de mi iglesia por demasiado tiempo. Quiero que me devuelva la iglesia. ¿Veis esos tipos de líderes que se creen dueños y señores? Bueno, digo líderes, en la iglesia grande sabéis lo que pasa, ¿no? Digo líderes, digo familia, digo consejos. Yo los conozco, tú también, ¿verdad? Que se creen los dueños de la iglesia. Él lo entendió, lloró delante del Señor y dejó de tratar de edificar él solo y en sus fuerzas la iglesia de Cristo. Le pidió al Señor que edificara su iglesia como él quisiera, con o sin la participación del pastor. Loni se consideraba un pastor muy evangelizador, predicaba mensajes evangelísticos, testificaba a la gente, y nada de eso estaba mal. Pero mientras él oraba, Dios le llevó a un pensamiento, a Juan capítulo 10. Él leyó acerca del buen pastor y de la manera en que éste cuidaba a sus ovejas. Es Dios quien cuida de las ovejas. Nuevamente, el Señor confrontó a Loni mientras oraba, preguntándole, ¿qué estás haciendo como el pastor de mis ovejas que están en esta tu congregación? Loni confesó que estaba buscando nuevas ovejas. Interesante afirmación. Señor, estoy buscando nuevas ovejas. El Señor le dijo, y lo quebrantó cuando le dijo, Loni, si ha descuidado las que tiene, ¿cómo te voy a dar más ovejas? Si tú descuidas lo que estás haciendo, no espere. Si yo descuido mis ovejas, no espero que Dios me dé más crecimiento. Si tú estás descuidando tu responsabilidad en el hogar, con tu familia, en el contexto donde está, Dios no te va a dar más responsabilidades. Eso es lo que me enseña a mí esto. Entonces sintió que Dios le decía, Loni, cuida de mis ovejas. Cuando ellas estén sanas, bien alimentadas y satisfechas, yo soy quien traerá las nuevas ovejas. Soy yo, no tú. Los pastores somos, una vez prediqué de eso, ¿verdad? Somos delegados del Señor, pero somos uno más del rebaño. También somos ovejas. Necesitamos que Dios nos pastoree, porque tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. En estos 3 días, él, ¿verdad?, se provocó en él un cambio radical en su familia y en su iglesia. No solamente él, sino en su propia familia y su propia iglesia. Él comenzó a guiar a su familia a tener una relación más íntima con Dios y el Señor le reconcilió con su hijo alejado. Qué bonito, ¿verdad? Que un pastor tenga un hijo alejado por problemas que sabe Dios que era y lo rescató. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y lo sigo diciendo y aquí viene a colación. Pastora, escucha bien, ¿verdad? Antes de perder la familia, escucha bien, querido hermano. Estamos aquí para no perder de nuestra familia nada. Algún pastor lo dijo, o creo que fui yo, no me importa. Pero un pastor tiene que cuidar de su familia antes que de la iglesia. Porque si tú, pastor, como se está grabando, quien me escucha, si tú, querido pastor que me está viendo ahora, pierdes a tu familia, que es lo más importante, ¿para qué quieres ser pastor de una iglesia? Yo prefiero perder una iglesia que no perder mi familia. Yo cuido a mi familia y cuido a mi iglesia, con todas mis debilidades, con todos mis fallos. Pero si tengo que elegir, hermano, tienes que cuidar bien a tu familia, porque la puedes perder en el camino. Su hija vio cómo Dios comenzaba a obrar a través de ella en la escuela secundaria. Asimismo, su esposa dio algunos pasos gigantescos en su fe al comprobar la dirección del Señor y el poder para suplir sus necesidades. A medida que este pastor experimentó el avivamiento, comenzó a guiar al pueblo, a las ovejas de Dios para volver al Señor. Dios comenzó a producir cambios en la iglesia. En el transcurso de 8 meses, 9 es un parto, ¿verdad? O 7, sí, ¿no? Que siguieron, la iglesia comenzó a ver y a conocer el poder de Dios. Un miembro fue librado, escuchen bien. Vamos a hablar de esto en algún momento, ¿no, pastora? Sí, vale. Sí, en un taller, ¿no? ¿O no?
Ah, no, si lo hablamos el sábado pasado, perdonadme, uy, que el sábado hablamos sobre esto, ¿verdad? Mirad, en el transcurso de 8 meses siguieron un gran avivamiento y conocieron el poder de Dios. Un miembro de esta iglesia en Estados Unidos fue librado de su adicción a la pornografía. Y hemos dicho el taller, cuidado con nuestros niños de 5 a 6 años y de 8 y la pornografía. Cuidado. Los que no habéis estado en el taller, hablar con los que estuvieron, cuidado, que hay que enseñar a estos niños, cuidado, que se engancha y luego cuesta mucho. Y se reconcilió con su familia, 10 matrimonios. Esto es hecho verídico, yo estoy leyendo lo que he cogido un testimonio. 10 matrimonios que estaban a punto de divorciarse, 10. Una iglesia grande, claro. ¡Ah! Se reconciliaron, qué cosa más bonita, ¿verdad? ¿Quién hizo eso? Dios. Y durante todo el año siguiente en la iglesia no se volvió a hablar más de divorcio. Dios añadió a su iglesia un copastor, qué bonito. Sebas, no sé por qué digo Seba y Pica. Un copastor, qué bien. Y llevó a la iglesia a comenzar un nuevo ministerio en una zona conflictiva. Yo que pienso en eso, la zona conflictiva, o bien vía como obrero, yo que sé, esto que no conste en acta, dice alguien, ¿no? Había un alto índice de criminalidad. Después de cierto tiempo, el jefe de la policía informó al pastor de la iglesia diciéndole, oye, que tenemos menos casos que se ha reducido la llamada telefónica en un 30%. Dios estaba obrando allí a través de la iglesia. El copastor en obediencia y fe renunció a su empleo. Esto es un acto de fe. Renunció a su empleo para dedicarse a tiempo completo a la obra del Señor. Y Dios proveyó los recursos. Ya el tiempo se me va. Aquí quería decir algo más, pero lo voy a dejar. Pastora, mira el reloj, pero yo continúo adelante. La iglesia comenzó a orar y Dios proveyó para todo lo que necesitaba. 2 semanas más tarde llegaron $18,000 para el sostenimiento de este pastor. Hablo de una iglesia bautista, Una iglesia de los hermanos, que no son bautistas. ¿Ves con lo que hace el Señor? Una gente, somos hermanos en la fe, de los hermanos bautistas pentecostales. Los une para llevar a cabo su obra. ¿Y qué ocurrió? Que estos hermanos de la iglesia de Hermanos Libres donaron $18,000 para el sostenimiento de este pastor. Ellos dijeron, creemos que Dios quiere que participemos en el ministerio que se desarrolla en la zona conflictiva, ¿verdad? Para que Dios alcance a muchos más. ¿Veis lo que hace el Señor? Esto sí lo voy a decir. Hermano, hay recursos suficientes para todo lo que Dios quiera en la obra. Que nadie diga que no hay dinero. ¿Sabéis dónde está el dinero? En tu bolsillo, en tu banco, en mi bolsillo, en mi banco. Dinero tenemos, y mucho. Unos más y otros pocos, y otros menos. De hecho, lo hemos dicho, ¿verdad? Estamos hablando en la escuela dominical sobre el discípulo financiero. Dinero hay, y Dios tiene dinero suficiente para que su obra se lleve a cabo. Ahora, los voluntarios son los que participan y los que obran poderosamente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que cuando Lonnie llegó a los 8 meses de esta experiencia, de este avivamiento personal, pues dijo que su iglesia había experimentado el poder y la presencia de Dios y había cambiado todo lo que allí había pasado. Dios comenzó su obra trayendo el avivamiento sobre un pastor frustrado y desanimado, transformándolo en un líder espiritual que llevó a las ovejas a seguir a Jesús y la iglesia fue creciendo. Y terminamos. ¿Ha pasado? Y terminamos, queridos hermanos, con esta última palabra. Hermanos y hermanas, Dios quiere utilizarte a ti y a mí para bendecir su obra en el mundo. ¿Estaremos dispuestos a que Dios nos utilice y nos ayude a ser líderes, hombres y mujeres, usados por Él para traer un avivamiento al mundo? Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Padre, obra en nuestra vida de tal manera, Señor, que podamos pensar y repensar en la necesidad que tenemos, Señor, de vivir según tu agenda y no la nuestra. Permite que se vaya produciendo en nuestras vidas los cambios que traigan, en primer lugar, a mi propia vida un avivamiento que yo lo necesito, a mi familia, también a mi iglesia. Señor,
Si tú nos preguntase quién se colocará en la brecha, queremos expresarte que somos nosotros, Señor. Queremos que tú utilices a esta iglesia, a la de Valdetorres, Torrelaguna y la de Bellas Vistas, Padre, para que este avivamiento, comenzando por nosotros, llegue también a otros y tú sigas salvando al mundo y trayendo un mayor conocimiento de tu verdad a tus hijos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.